Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo. Ya estamos listos, como todos los miércoles, a través de BPI TV, para llevarles su programa de 1 hora. Y hoy, de verdad, para mí es un honor y es un placer estar aquí en esta oficina. Estamos en la Universidad Metropolitana, en la oficina de la Vicepresidencia de Desarrollo de esta universidad. Vamos a conversar con el ingeniero José María de Viana. Lo conozco hace muchos años porque yo como reportera estuve en la calle acompañándolo cuando fue presidente de Hidrocapital, también por muchos años, resolviendo problemas realmente puntuales de la población y se ocupaba de cada uno de los sectores que estaban realmente sufriendo en ese momento las consecuencias de no tener agua. Nada que ver, señores, con lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, fue una muy buena gerencia y es por eso que hablar de una vicepresidenta de desarrollo en una universidad es hablar de palabras mayores, porque hay proyectos y uno de esos proyectos lo tenemos aquí, es viviente, está escrito seguramente todo lo que él deja como legado y va a mantenerse así a lo largo de los años, pero lo importante es que está listo, dispuesto aquí en Venezuela para ofrecer lo que sabe. Él es ingeniero civil, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y además también es vicepresidente, como les decía, de desarrollo de la Universidad Metropolitana, fue presidente de Hidrocapital y bueno, en principio, José María, bienvenido, gracias. Ay, no, bienvenidos ustedes. Aquí en la Universidad Metropolitana estamos de fiesta hoy, que lo estamos recibiendo desde tu casa y estamos muy contentos que estén con nosotros. Es un hombre que sabe tanto de esto que nos está afectando a todos los venezolanos, que es el servicio del agua, que yo voy a comenzar leyéndoles una decisión que se toma en Naciones Unidas. Esto fue en el año 2010. La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Además, se dice que este reconocimiento es el cambio a una mayor justicia social y ambiental. Esto ocurre en el 2010. En Venezuela, en el 2019, no tenemos entonces o no se están cumpliendo los derechos que tenemos como seres humanos cuando no tenemos el servicio al agua. Albita, porque los derechos de un pueblo se logran con el trabajo y la organización de su gente. Y el servicio de agua potable en Venezuela fue un emblema en toda la región, porque nosotros seguimos el trabajo de nuestros abuelos, ingenieros, que comenzaron por allá en los años 30, un proceso largo que buscaba darle agua potable a la población en forma abundante y en forma limpia. Eso es muy importante. Nosotros continuamos ese esfuerzo en los años 80, 90, 2000. Y, y ese esfuerzo en los últimos años se ha visto interrumpido. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos un gobierno con un proyecto totalitario. Ese proyecto totalitario llevaba a tener el control de las empresas de servicio. Las empresas de servicio en Venezuela eran un ejemplo de profesionalidad, de capacidad y de competencia. Que estaban en manos del sector privado. Y Había como una especie de trabajo conjunto con los gobiernos. es que lo que pasa es que yo trabajé en una empresa del sector público, Hidrocapital era una empresa del sector público, Edel, que era una empresa del sector público, el Metro era una empresa del sector público, pero en el mundo político había un acuerdo de que las empresas de servicio público se respetaban en su calidad profesional. Acompañaba al sector privado Y con su... acompañaba al sector privado, pero pasábamos por varios gobiernos. Yo trabajé con 3 gobiernos democráticos distintos. El doctor Efraín Carrera pasó por 5, por 6. Había empresas privadas también, pero el doctor Pepito González Lander fue presidente del Metro durante 30 años. Es decir, había un reconocimiento de que hay una dimensión de la pobreza que tiene que ver con los servicios públicos. Y había un proyecto nacional muy antiguo, de los años 30, te dije antes, sí, que tiene más de 80 años, donde unos venezolanos hace mucho tiempo dijeron, mire, una de las principales acciones para combatir la pobreza en este país es darle servicio de calidad a la gente. Es decir, darle agua, darle energía eléctrica, darle escuela y darle salud. Entonces cada día estamos más pobres en Venezuela. Bueno, en los últimos tiempos realmente la dimensión que viven una buena parte de la población es de una miseria terrible, porque el agua que reciben es insuficiente y de mala calidad, la energía eléctrica se interrumpe con frecuencia y los servicios
de salud y de educación están en muy mal estado. Sin Entonces, servicio, un país no puede lograr un desarrollo. no lo puede lograr y además que hay que entender que los servicios, si se hacen bien, Alba, los servicios pueden satisfacer más rápidamente a la población. Si usted puede tener un país en donde la gente vive en vivienda humilde, pero en esa vivienda humilde recibe agua, comunicaciones, energía eléctrica, y esa persona vive en la humildad casa, esperando que el país mejore, pero vive realmente con condiciones de calidad y de dignidad. Los servicios, y es lo que dice la Asamblea de las Naciones Unidas, no solamente son fundamentales, dimensiones fundamentales de la dignidad humana. Cuando en una casa, no importa si es humilde o no, falta el agua, usted atropella los derechos fundamentales de las personas, porque las personas no pueden usar el agua para asearse, para limpiar la casa, para preparar alimentos en forma adecuada. Y hay una dimensión que es la calidad que tú nombraste. Si el agua no es debidamente potabilizada, el agua también puede ser un vehículo de enfermedades. Y efectivamente, lo que tenemos que decir es, mire, esa situación no es permanente. Esa situación se puede resolver y es lo importante. La infraestructura que construimos durante 80 años está presente, está mal operada, pero esa misma infraestructura que es de excelente calidad va a ser reparada, va a ser rehabilitada y los venezolanos verán por el grifo de sus casas la primera señal que el país va a cambiar cuando el país comience a cambiar. Vamos a hacer un poco, ya vamos a hablar de las cosas positivas que se pueden hacer, porque yo no tengo la menor duda, José María, pero vamos a hacer un poco de este ejercicio de diagnóstico del país, porque yo veía en algunas de las tantas declaraciones que tú has dado con respecto a esto, algo que es sumamente dramático, unas tuberías secas donde prolifera fauna y flora, y esos animales que están allí son roedores, por allí puede pasar lo poquitico de agua que hay. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Este es el agua que nos está llegando a la casa. ¿Qué pasa también con la gente que está definitivamente necesitada de agua y se va al río Guaire a buscar el agua? Eso también lo vi entre mis investigaciones antes de venir para acá y me llama muchísimo la atención porque eso cada vez significa que estamos en una pobreza hasta de espíritu. De verdad que para almas sensibles, esas imágenes deben haber sido un impacto importante para entender que el problema es grave, que los apagones de marzo y abril mantuvieron a la población sin ningún suministro de agua. Y efectivamente la gente fue al río a buscar agua para limpiar sus piezas sanitarias que estaban varios días. Pero lo importante aquí es, no hemos visto del lado del poder ninguna expresión en la dirección correcta, que es decir, lo estamos haciendo mal, lo queremos resolver y lo más importante, pedir ayuda. En un país de gente talentosa, la mayor parte del problema, Luisa, está en un problema de conocimiento, que la gente que dirige el sistema no está debidamente preparada para hacerlo, no entiende las formas como una infraestructura puede funcionar correctamente y entonces está frente a una situación en la cual el sufrimiento de la gente no tiene eco en las alturas del poder. Y eso es realmente el problema más serio, porque todo ese sufrimiento que ocurre en casa de la gente solamente tiene sentido cuando ese sufrimiento genera en el poder la reflexión de que tenemos un problema serio y en segundo lugar que hay voluntad política para con talento resolver los problemas que tenemos. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista interesante por demás porque tiene que ver con esto que es tan esencial en la vida de cada uno de los venezolanos, que es el servicio del agua. Vamos a hacer la pausa, seguimos conversando con el ingeniero José María de Viana en solo minutos.
Evite ser parte de la desinformación. Corrobore la fuente. Antes de reenviar a todos sus contactos alguna información, verifique si la misma procede de las cuentas oficiales, si es un medio o un periodista. Confirme el contenido. Revise la fecha y verifique que no sea una noticia vieja. Si se trata de una foto, arrástrala hasta el buscador de Google para confirmar que sea nueva. Si es un audio, diríjase a la cuenta oficial. Si no está en sus redes, comuníquese con el medio. Recuerde que el hecho que reciba reiteradamente una noticia, foto, audio o video no quiere decir que sea cierta. Desde VPI TV hacemos un llamado a la colectividad a que en el marco de la responsabilidad ciudadana se evite difundir noticias que puedan contribuir a generar confusión. Seguimos aquí en nuestro programa con José María de Viana. Estamos desde la Universidad Metropolitana recordándoles, como siempre, que su salud visual es sumamente importante. Óptica Berlut trae esa decisión maravillosa que usted tiene que tomar. Los lentes, su montura y también todo lo que tiene que ver con la fórmula. Ellos están en el estado Táchira, pero llegan a la comodidad de su casa, @óptica Berlut. José María de Viana, ingeniero. Bueno, ese diagnóstico me parece sumamente importante, pero además queremos hablar de la calidad del agua, José María. Justamente hace unos minutos él me recomendaba un aparatico que uno puede poner en casa, donde nos puede ayudar un poquito para eventualmente terminar o acabar en ese momento que estamos consumiendo el agua de nuestra casa con las bacterias que trae esa agua contaminada. Está contaminada el agua que estamos consumiendo los venezolanos, lo poquitico que nos llega, José María. Vamos a decir, las fuentes de agua son de buena calidad, en su mayoría, a excepción posiblemente de algunos embalses que han sido contaminados durante estos 20 años. ¿Cuáles? Los embalses que abastecen las ciudades de la cuenca del lago de Valencia, Maracay, Carabobo, tienen problemas de calidad porque han recibido trasvases de agua de mala calidad. Y el embalse de Camatagua también. Pero vamos a decir que en su mayoría el problema que tenemos es que cuando las tuberías están sometidas a servicio intermitente, están unas veces a presión y otras veces sin presión. La norma internacional obliga a que las aguas blancas estén permanentemente a presión y la razón es muy sencilla. Si están a presión no pueden ser contaminadas por los materiales que están en el suelo. Entonces en algunas ocasiones esas tuberías cuando se vacían también pueden contaminarse con material que está en el suelo, que es donde están las tuberías de agua. ¿Por qué no nos llega esa agua con presión? O sea, ¿qué pasó allí después de la gestión buena que se hizo al frente de Hidrocapital y de todas las empresas públicas, como decías tú? Públicas, estoy hablando de que también nuestras empresas actuales que llevan adelante el servicio del agua también son públicas, pero con una muy mala gerencia, que no ha permitido que llegue hasta agua a presión. ¿Por qué no llega técnicamente hablando? Bueno, porque en el caso de la ciudad de Caracas, el caso más interesante, en marzo del año 99, cuando dejamos la gestión de Hidrocapital en este gobierno a la señora Jacqueline Faría, la ciudad recibía 20.000 litros por segundo. En este momento la ciudad recibe 12.000 y tú me preguntabas, no, ¿por qué recibe menos? Bueno, es una ciudad, y eso se repite en todos los sistemas, en que los embalses están llenos de agua. Si no le pueden echar la culpa a Papá Dios ni a la lluvia, los embalses tienen agua y las ciudades no tienen agua, están en condición siguiente. Porque para que el agua llegue a Caracas hay que transportarla. En el caso de Caracas, a través de unos sistemas de bombeo, que heredamos, como te dije antes, de los años 50, antes que yo naciera, ya estaban construyéndose esos sistemas. Bueno, esos sistemas operados y mantenidos correctamente seguirían trayendo agua. ¿Qué ha pasado? Bueno, son motores y bombas que están dañados, válvulas, elementos. Lo cierto es que en este momento la ciudad recibe 8.000 litros menos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted trata de distribuir en una ciudad que reciba 20.000, solamente 12, pues ocurre eso. No pueden dar servicio continuo. La forma de reducir la cantidad de agua que se entrega es que le dan agua unos días a una gente y otros días a otra gente, lo cual es una práctica absolutamente inaceptable, porque genera problemas. Si a eso le agregamos que ha habido problemas con el suministro de cloro, el cloro es el desinfectante que utilizamos en los acueductos. Debido a que la industria petroquímica tiene problemas, si tiene problemas para producir gasolina, ¿qué se imagina usted que le pasa a la planta de clorosoda que produce cloro? No producen suficiente gas cloro que se necesita. En Venezuela utilizamos grandes cantidades de gas cloro. Lo que está ocurriendo es que, confesado por los mismos operadores, hay semanas y en algunos casos meses que hay plantas de tratamiento que están entregando agua sin haberlas clorado. Eso quiere decir que no solamente que salen de la planta en condiciones que no son potables, sino que no tienen capacidad residual para que si tienen contaminación en el camino se elimine. Entonces, la recomendación es muy sencilla, especialmente el agua que usted va a utilizar para cocinar o el agua que usted va a utilizar para tomar. Tiene que filtrarla y luego de filtrarla, desinfectarla. Y una de las fuentes de desinfección más interesantes es el ozono. ¿Por qué? Porque el ozono toma el oxígeno del aire y lo convierte en una molécula que tiene capacidad de desinfectar y de oxidar. Entonces, La otra sería el poder hervir el agua, la persona que no puedan acceder a un aparatico de eso, ¿no? exactamente. Pero el problema es que en muchas casas también tienen deficiencia con el suministro del gas doméstico, entonces por lo tanto hervir el agua es un problema. Pero Con la electricidad también. exactamente. Pero Tienes una cocina efectivamente, la forma más frecuente es que se hierva, solamente que tenemos que decir que el agua que se hierve tiene que ser además filtrada, porque el problema es que en el agua conseguimos material en suspensión que debe eliminarse. Entonces, ¿Qué tipo de material? O sea, ¿qué agua está consumiendo la gente si no toma las previsiones que el ingeniero José María de Viana nos está diciendo? ¿Cómo hervirla o cómo pasarla por un filtro ozono? vamos a decir, la mayoría de los embalses tienen buena condición. El embalse Taguasa está en un parque nacional y el agua. Pero tenemos problemas. Hay 3 embalses muy particularmente que tienen problemas porque han sido contaminados con trasvase hecho por el gobierno, por cierto, no fue por la gente. El embalse de Camatagua tiene muchas algas en suspensión. El embalse de Cachinche sobre el río Pao también. Y el embalse del Pao en la balsa también. Eso quiere decir que debido a que se llenaron de nitrógeno y fósforo, que son nutrientes, igualito que en una pecera doméstica, se llenaron de algas. Esas algas son difíciles de tratar porque las plantas no fueron preparadas por eso. Entonces, en algunos casos, hay material en suspensión que está asociado con material orgánico. Algas que mueren en el camino, además, y que por eso en algunos casos, al descomponerse, huelen mal. Entonces, en algunos casos estamos recibiendo agua con material en suspensión, la mayoría de ello viene de material orgánico, y entonces efectivamente pues las condiciones no son, eso tiene solución, pero por supuesto que tiene solución, porque lo primero que tenemos que hacer es tratar de resolver ese tema en la planta de tratamiento. Tenemos una investigación reciente del New York Times que ha enviado a hacer 40 análisis, es decir, 40 puntos de la red hicieron análisis y consiguieron que la tercera parte de esos puntos el agua no reunía las condiciones de potable. Simplemente para tener una información, porque nadie está deseando que esto continúe. Lo que nosotros queremos es resaltar que el gobierno entienda que es un problema serio, es un problema que requiere su auxilio, porque no es un problema de confort de la gente, sino un problema de salud de la gente. Y aquí, en el tema de salud, es preferible prevenir antes que curar. Vamos a hacer una pausa. La pausa de este momento es para recordarles también que nosotros vamos a tener esta entrevista, como siempre, en nuestra galería en Alba Cecilia en directo. Ustedes se meten por YouTube, a BPI TV, y ahí encuentran pues en nuestra galería esta entrevista de hoy con José María de Viana. Interesante, estamos abordando un tema que nos interesa a todos los venezolanos. Y recordarles, por supuesto, que mi outfit del día de hoy, como siempre, es de nuestra gente de Tienda Charrasca. @Tienda Charrasca, síganlas. Son emprendedoras venezolanas que hacen cosas bellísimas y maravillosas. Una pausa y ya vengo con más.
BPI TV es un canal hecho por venezolanos, para los venezolanos. Transmitimos en vivo y en directo en cualquier lugar donde esté la noticia, con un equipo de periodistas de altísimo nivel. Estamos en vivo en cualquier ciudad del país, pero también en cualquier lugar donde Venezuela o un venezolano sean noticia. Nacimos para vencer la censura. Luchamos por la libertad de expresión y la democracia. No dejes que nadie te lo cuente. En vivo siempre. BPI TV. Seguimos nuestra entrevista con el ingeniero José María de Viana. Definitivamente hay algo que es interesante y me he dado cuenta a lo largo de la entrevista. Él hace sus diagnósticos y como ingeniero que conoce lo que está pasando en Venezuela, en nuestros sistemas de suministro de agua en Venezuela, pues hace el diagnóstico, pero siempre busca dar el punto positivo de lo que puede venir. Y justamente se ha hablado de un plan país para el servicio del agua y se ha presentado al país. Y nos decía José María que está escrito, que está allí y que están preparados para arrancar en el momento que sea necesario. Hablemos un poco de este plan país y luego te voy a leer algunas cosas que tienen que ver con la participación ciudadana que la gente cree que no le toca. Efectivamente, lo que estamos haciendo con el Plan País es que el futuro comienza ahora. Tenemos muchos años preguntándonos cómo construimos el país que todos queremos. Ese país que todos queremos, que tiene que ser próspero, que tiene que ser democrático, que tiene que ser incluyente, que puede hacer llegar los servicios de la mejor calidad a la gente más humilde. Ese país es posible. Y es posible en la medida en que hemos venido construyendo una ruta para conseguirlo. En caso del agua, lo llamamos la ruta del agua y es un esfuerzo que hemos hecho en el Grupo Orinoco con mucha inteligencia, definiendo qué cosas hacer. Y al final se trata de cumplir con una promesa fundamental. El día que tengamos un cambio político en Venezuela, el nuevo gobierno va a tener una exigencia enorme de la gente de que los problemas se resuelvan lo antes posible. Y el primer ejemplo que vamos a tener es el caso de los servicios públicos. Nosotros podemos decir que la ruta del agua está construida en términos de que al finalizar el primer año de un nuevo gobierno, la emergencia va a estar superada. Todos los servicios, José María. Todos los servicios. Electricidad, agua, gas, todo. En agua y en gas. Salir de la emergencia. Telecomunicaciones también. Telecomunicaciones va a ser aún más rápido. Porque en el caso de telecomunicaciones la tecnología nos ayuda, ¿no? Y en el caso del agua lo hemos hecho con mucho detalle para todos los sistemas. Y efectivamente una suma de talento, administración pulcra y transparente de los recursos, porque recordemos que en Venezuela tenemos una experiencia muy mala cuando hubo abundancia de recursos, entonces estamos definiendo procesos que garanticen la pulcritud en el uso de los recursos económicos y, oye, el compromiso fundamental es con las personas. Allí voy, porque fíjense que este plan país dice establecer organizaciones descentralizadas para la administración del agua con la participación activa de la población local, sector privado y gobierno de la mano. Este es uno de los planteamientos de los tantos puntos que hay en el Plan País, pero me llamó la atención el hecho de que se llama a la población a activarse para participar también en esta recuperación del servicio de agua. ¿Cómo sería eso, José María? Fíjate que tiene un papel importante tu oficio, tu profesión. La población se atrae con información. La información sobre cómo están funcionando los acueductos, qué significa continuidad, calidad del agua, presiones en la red. En un país moderno, y lo son todos los países de la región,
es una información pública, inclusive en algunos países de manera continua en la web. Eso quiere decir que cómo participa la población, exigiendo que los estándares de calidad, aún en los sitios más humildes de la red, sean estándares de calidad de clase mundial. Y eso es posible lograrlo, porque una cosa que hemos aprendido durante estos años es que en gran parte la falta de sensibilidad ocurrió porque antes de deteriorarse el servicio, se evitó que la información de servicios fuera pública. Si tú recuerdas bien, la información anteriormente de los servicios, y nos conocimos en eso, cuando teníamos un problema, llevábamos en helicóptero a los reporteros al sitio y teníamos que rendir cuenta a la población a través de los periodistas. Yo creo que una dimensión fundamental de un país que vamos a construir juntos es un país en donde la información es transparente. La gente tiene derecho a saber por qué los servicios funcionan mal y tiene derecho a reclamarlo. La participación fundamental de la gente está en estar informado y en desarrollar el principio que así como hay un derecho para el agua, hay un derecho a estar informado. Eso quiere decir, José María, y volviendo un poquito al diagnóstico que estábamos haciendo anteriormente, que en este momento país 2019, con la situación gravísima que tenemos del servicio de agua, el venezolano no está informado, el gobierno no ha informado al venezolano y por estar desinformado es que no sabe ni siquiera cuáles son sus derechos y cómo reclamarlos. Porque efectivamente hubo un proceso en donde la propaganda fue más importante que la información. Entonces te quiero decir que en Hidrocapital había 7 años de experiencia en que la Universidad Central monitoreaba la calidad del agua en todas las ciudades abastecidas por Hidrocapital. Una vez al mes los resultados eran públicos, se entregaban a las asociaciones de vecinos. Sí, ya había una tradición de vigilancia y la población, cuando teníamos un problema de calidad que eventualmente podíamos tenerlo, exigía que antes de un mes ese problema fuera resuelto. Esa tradición durante estos años ocurrió que todo lo que fueran noticias negativas, el gobierno lo vio como un ataque al poder. Y en vez de verlo como unos aliados al poder que te están diciendo dónde te estás equivocando, que estás haciendo mal, lo vieron como noticia de tipo conspirativo. Y lo terminaron criminalizando, inclusive en el caso de muchos colegas tuyos, Alba, los terminaron llevando a procesos penales por simplemente ser mensajeros de una verdad. Eso hizo que efectivamente la verdad de los servicios públicos, que es un derecho mundial de ser público, que permitía efectivamente a los vecinos reclamar con más propiedad. Posteriormente se consiguió inclusive que no se dijera la verdad, que públicamente se dijeran cosas que son la verdad incompleta o inclusive la mentira. Y ahí en verdad tuvimos un problema serio. Detrás de los derechos fundamentales de la gente está que hasta la persona más sencilla esté informada correctamente, con una información veraz, que además está establecido en la Constitución. Aquí en algún momento, por ejemplo, se convirtió en un delito dar información de calidad. Y por eso es muy importante que en el caso del último reportaje que se hizo público, se hizo en base a investigaciones de calidad, es decir, hay efectivamente la evidencia. Pero es muy importante que se entienda que cuando eso se ha hecho, no se ha hecho para meterle el dedo en el ojo al gobierno, sino, mire, se ha hecho para decirle, esto tiene solución. Y eso tiene solución, quiere decir que el día que usted lo solucione, la población se lo va a agradecer. Y yo quisiera decir que lo importante de la situación es que el drama que tenemos con los servicios públicos es que cuando la población comience a sentir la mejoría continua de alguno de ellos, ese día la gente va a recobrar esperanza en que hay posibilidad de tener un país mejor. En otras palabras, yo pienso que en muchas ciudades la esperanza en un país mejor va a comenzar el día que la gente empieza a recibir agua de manera continua y agua potable en su casa, y la gente debe saber que el país está trabajando para ser mejor. Increíble. Algo tan esencial, tan básico,
que es tan importante para que la gente se sienta realmente tranquila, con calidad de vida, que diga, Dios mío, tengo esperanza, se está recuperando los servicios de un país, que es un derecho realmente importantísimo para cualquier ciudadano. Vamos a hacer la pausa, ya venimos para la parte final, seguimos en esta onda positiva de recuperación y algunas otras preguntas para José María de Viana, que nos recibe hoy aquí en la Vicepresidencia de Desarrollo de la Universidad Metropolitana. Los hechos son los hechos. Soy Gonzalo Barca, esto es Foro. Jessica Hernández, de 28 años y madre. Somos mujeres, inclusive no. Están comprando la conciencia, si se quiere, de 243.000 millones. Ya no podemos combatir. opiniones diversas, ángulos variados, análisis confiable. Como en las distintas ciudades y países que continuará visitando. De Colombia hacia Estados Unidos, BPI y La Voz de América. Nosotros exponemos los hechos. Usted decide. Esto es Foro, análisis a fondo. Bueno, nosotros vamos a continuar. Hay una mezcla de cosas que quiero preguntarle a José María de Viana, pero es interesante también conocer por qué una vicepresidencia de desarrollo en la Universidad Metropolitana, por qué la lleva un ingeniero como José María de Viana, que ha hecho estudios tan importantes de diagnóstico y de seguimiento y sobre todo de soluciones para nuestros problemas de nuestros servicios públicos. ¿Cómo podemos relacionarlo con el presente? Porque los muchachos que estudian en una universidad, yo digo que no es el futuro, es el presente. Ellos están haciendo mucho por lo que nos está pasando y estoy segura que van a salir en acción cuando tengamos que recuperar a Venezuela. Pero ¿cómo se mezcla todo esto? Plan país, con la vicepresidencia de desarrollo, con una universidad que está funcionando y con un país que quiere, que sigue siendo un país vivo. Albita, porque la mayor tragedia que nos ha pasado, además del sufrimiento que tenemos los venezolanos, es que perdimos la mayor parte de nuestros talentos entre 30 y 50 años. El caso venezolano es un caso terrible en que fue siempre un receptor de gente que venía de otros países y nos traía sus costumbres, su talento y tal. Nosotros hemos perdido una parte importante de nuestra juventud. Cuando hemos venido construyendo estos planes del país que todos queremos y que lo vamos a construir, lo que es más escaso y lo que tenemos menos son talentos y por lo tanto esos planes están montados sobre la base que ese país va a ser construido por los muchachos entre 20 y 30 años de hoy, que van a ser formados en nuestras universidades y que van a ser desde muy jóvenes, van a tener grandes responsabilidades. ¿Por qué? Porque las otras generaciones fueron a otros países, hicieron su familia, echaron raíces allá, van a venir de visita. Pero el país nuevo va a ser fundamentalmente construido por muchachos como tu hijo Daniel. Y por eso es tan importante las universidades. Yo estoy trabajando aquí en la Universidad Metropolitana, con mucho cariño también con la Universidad Católica, la Universidad Central de Venezuela, porque hay un convencimiento de los que estamos diseñando el futuro, que el futuro va a ser hecho por los muchachos que formemos. Y por eso hay que mantener las universidades
al mejor nivel de formación para que esos muchachos tengan el talento y la capacidad de construir el país que queremos. Pero además, José María, en las universidades se hacen unas investigaciones tan interesantes. Hay gente igual que tú, gente que quiere que, bueno, el rector de esta universidad, lo hemos tenido aquí en Alba Cecilia en directo en nuestro programa en BPI TV, lo hicimos aquí, por cierto, en la universidad, en la biblioteca que es hermosa. Pero independientemente de una infraestructura fría, aquí hay vida, aquí hay calor, aquí hay investigación, aquí hay cabeza puesta en algo que queda escrito, que a futuro se va a aplicar. Eso es lo bonito, que no está engavetado lo que ustedes han hecho, el trabajo que se ha hecho de investigación. Porque las universidades son un refugio. Los muchachos dicen mucho aquí que es su segunda casa. Las condiciones que tenemos dentro de esta universidad y dentro de las universidades del país son abiertas al crecimiento del conocimiento, al respeto de las personas, al respeto de su crecimiento y su formación. Aquí recibimos jóvenes, casi niños, y los tenemos que transformar en hombres competentes. Y nosotros precisamente estamos diciendo que el futuro de Venezuela se construye desde hoy. El futuro no está escrito, el futuro ese maravilloso que estamos hablando va a ser construido por los jóvenes que están en formación. Y por eso los que tenemos la responsabilidad de trabajar en las universidades, tenemos la responsabilidad de mantenerlas en el más alto nivel, porque las universidades también han sido heridas, también han sido afectadas. ¿Y por qué ese divorcio tan grande de un gobierno con las universidades? Porque el talento no es obediente ni es sumiso políticamente, porque las universidades serán rebeldes al gobierno que tengan enfrente. Esa es la naturaleza universitaria. Eso fue lo que nos enseñaron en las aulas. Y entonces el gobierno ha visto a las universidades como sus enemigos políticos. No son enemigos políticos las universidades. Su condición es que el talento humano por naturaleza es irreverente, por naturaleza es retador, por naturaleza es así. Y por eso nosotros pensamos que mantener las universidades funcionando, creando en esos jóvenes venezolanos que están en ellas, va a ser un papel fundamental para construir el nuevo país. José María de Viana, como ingeniero, ¿qué está haciendo por el desarrollo de Venezuela como vicepresidente de desarrollo de la Universidad Metropolitana? ¿De qué desarrollo estamos hablando? Bueno, estamos hablando que las universidades han tenido un proceso de afectación terrible, que ha significado pérdida de talento, pérdida de profesores, pérdida de la innovación tecnológica. Nosotros estamos haciendo un programa en la Vicepresidencia de Desarrollo de soporte a la actividad docente. Y el reto que tenemos es que la Universidad Metropolitana se mantenga siendo una de las mejores universidades del mundo. Quiere decir eso, proteger a nuestros estudiantes, becar a nuestros estudiantes, proteger a nuestros profesores, garantizar que los profesores no tengan en su agenda irse del país, mantener los mejores profesores, mejorar la calidad de nuestro campus, de nuestras instalaciones, de nuestras aulas, mejorar la calidad de nuestro auditorio, de tal manera que tengamos una mayor capacidad docente. Eso quiere decir que esta universidad, por ejemplo, en este momento tiene el mayor ancho de banda de internet de cualquier universidad en Venezuela. Usted dice, bueno, ¿por qué usted necesita tanto ancho de banda? Bueno, porque la formación y el conocimiento no tiene fronteras y gran parte del conocimiento que estamos transmitiendo a nuestros muchachos se encuentran en otros países. Y efectivamente en nuestras aulas, el estar en contacto con el mundo que está en progreso y en conocimiento es fundamental. Entonces, fundamentalmente lo que hacemos es una unidad que no es académica, que las autoridades académicas existen, es una unidad dedicada a conseguir recursos para invertir en que esta universidad no se deteriore. Eso quiere decir que cuando los estudiantes van aquí a un aula y está en buenas condiciones y funciona la proyección debidamente y que va para está detrás de eso un esfuerzo enorme porque el empobrecimiento del país hizo que tuviéramos que buscar recursos externos para hacerlo. Y efectivamente el papel es lograr recursos e invertirlos correctamente para que los muchachos tengan la opción de estudiar esta universidad con la calidad que permita decir que el título que reciben es tan bueno como el de las mejores universidades del mundo. Y si alguno de esos muchachos se nos tiene que ir, Alba, porque los muchachos tienen que buscar horizontes, que sepan que en cualquier parte del mundo van a ser reconocidos porque el conocimiento que recibieron aquí es un reconocimiento de clase mundial.
José María, me gustaría que ya para finalizar el programa le dijeras a la gente que nos está viendo, que sufre a diario lo que es la consecuencia terrible de la falta de servicio, porque sabemos perfectamente que sin electricidad no hay agua, es otro servicio que está realmente afectado en nuestro país. Sabemos que hay muchos venezolanos que sufren la falta de agua, de luz, de gas, de telecomunicaciones, de poderse comunicar, de esa red de la que tú hablas maravillosa en una universidad, pero que en esos cerros y en esos barrios que se ven desde aquí no existen. Esa gente que necesita esperanza, porque está en este momento desesperanzado, porque estamos en un momento político como neutro, como extraño, como sin rumbo. Importante para el rumbo es tener esperanza. Venezuela tiene el derecho y la posibilidad de ser uno de los mejores países del mundo también, porque tenemos el talento y sobre todo porque los venezolanos, como dice nuestro himno nacional, somos un bravo pueblo que no vamos a aceptar nunca esta situación que vivimos. Yo quiero transmitir formalmente a las personas que los mejores talentos de Venezuela estamos trabajando. Estamos trabajando para diseñar el país que todos merecemos. Y estamos recogiendo de las experiencias mundiales la mejor manera de hacerlo. Y efectivamente, el día en que el país cambie, el país tiene una ruta, tiene un mapa que va a seguir. Y ese mapa es un mapa que devuelve a los venezolanos la esperanza y la felicidad. Y no solamente en los servicios públicos, pero también en la economía, los venezolanos tienen derecho a esperar un mejor país y efectivamente lo vamos a conseguir con el esfuerzo de todos. No es un regalo de la Virgen de Coromoto solamente, sino del esfuerzo de nosotros, especialmente con los muchachos, con los más jóvenes que quedaron aquí. Y los que vendrán a seguir construyendo país. Gracias, José María de Viana, ingeniero, vicepresidente de Desarrollo de la Universidad Metropolitana. Y además, gracias por recibirnos en esta casa tan bonita, en esta oficina tan especial, donde se ve parte de esta parte de la ciudad de Caracas. Así que, y en esta universidad tan maravillosa, que uno camina y, bueno, respira lo que es progreso y paz. Sí, señor. Gracias, amigos, a ustedes también por acompañarnos. Será si Dios quiere y la Virgen hasta el próximo miércoles, cuando estaremos de nuevo con ustedes en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV.